Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Silva. Hoy vamos a charlar un poco de lo que es la fisiología de la sangre, un tema bastante extenso, así que lo dividí en dos partes como para hacerlo más ameno. Pero bueno, vamos con eso ya terminando la cursada. Bueno, ¿qué es la sangre? La sangre es el fluido que circula por el torrente sanguíneo, porque circula por las arterias, por las venas, por los capilares de todo el organismo. La cantidad de sangre total de un individuo se conoce como volemia, que para un individuo promedio de unos 70 kilos es unos 5 litros. Y la sangre es un fluido fundamental, un tejido fundamental, ya que permite la homeostasis del organismo a través del transporte, transportando nutrientes, productos catabólicos, transportando células, proteínas, calor, a través del aparato circulatorio, integra todo el organismo. Está compuesto básicamente por dos elementos formes, células y plasma, ¿sí? Y su color rojo característico se debe al hierro que tiene la hemoglobina dentro de los eritrocitos, esta proteína fundamental que ya vamos a ver. Bueno, la sangre tiene una gran importancia fisiológica ya que en ella se encuentran elementos vitales. Todas las células del organismo están embebidas en el líquido intersticial, menos las células sanguíneas que están disueltas en el plasma, ¿no? El líquido intersticial es el medio externo inmediato para todas las células, menos para las células sanguíneas, y a través de este es el que se hace el intercambio activo de oxígeno, nutrientes, los desechos. El líquido intersticial, a su vez, tiene contacto íntimo con la sangre a través de los capilares, estos pequeños vasos que se van dividiendo sucesivamente las arterias, llegando a ser los capilares. Es ahí donde se produce la interfaz, el intercambio de oxígeno, nutrientes y elementos de desecho. Bien, entonces las funciones de la sangre van a depender íntimamente de su interrelación con el aparato circulatorio, ¿sí? de esa asociación. Y esto le permite a la sangre transportar y le va a dar sus funciones, la función integradora esta. ¿Qué transporta? Bueno, le da una función respiratoria, transporta el oxígeno desde los pulmones, cuando se realiza la hematosis, a todas las células del organismo, y desde las células del organismo lleva el dióxido de carbono hacia el pulmón para ser eliminado. Tiene una función nutritiva, ya que desde el aparato digestivo o de los órganos de reserva transporta la glucosa, los lípidos, los aminoácidos absorbidos o producidos a través de la sangre a todas las células para que puedan producir energía. Tiene una función excretora, ya que las células van a producir productos de desecho que van a ser eliminados por el riñón o por el hígado, o por ahí un fármaco se procesa en el hígado y se va a transportar para la sangre hacia el riñón. Tiene una función inmune, ya que la sangre, parte de los elementos de la sangre son células que son fundamentales en el sistema inmunológico, como son los leucocitos, que los vamos a ver más tarde, pero bueno, que son células encargadas de la defensa contra bacterias, contra virus, contra parásitos, contra células tumorales, ¿sí? Y además hay muchas proteínas que están disueltas en este plasma, entre las cuales están los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas producidas por las células plasmáticas, que van a marcar a las células extrañas o a las bacterias y permitiendo que el sistema inmune las elimine. Otras proteínas que también son muy importantes y forman son las proteínas del complemento. También tiene una función endocrina, ya que todas las hormonas que vimos en el apartado de endocrino son transportadas por el torrente sanguíneo, por la sangre, hacia los órganos diana, las células diana, para cumplir su función. Tiene una función térmica, ayuda a la diseminación, en la regulación de la temperatura, y también tiene una función amortiguador del pH, algo que es vital, ya que todas las proteínas del organismo para ser activas funcionalmente, tienen que estar a un pH óptimo, que es un rango muy estrecho, y para mantener ese rango se necesitan amortiguadores, buffer, entre los que el más importante, digamos, es el sistema el del bicarbonato, ¿sí? El CO2 bicarbonato, que es transportado por la sangre. Si yo agarro, extraigo un poco de sangre de un paciente, lo pongo en una centrífuga y lo pongo a centrifugar, va a pasar que los elementos más densos, más pesados, se van hacia el fondo. Esto decanta.
Esto que decanta acá y que vemos en este dibujo, en el fondo se van los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí? Que ocupa gran parte, como ven. Por arriba, una línea muy delgada, células blancas o leucocitos, y más arriba, todo este líquido transparente es el plasma, ¿sí? Es el plasma. O sea que la composición de la sangre es 55% plasma, 45% células, de las cuales el 99% son eritrocitos, y en menor medida leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces el plasma, la porción líquida de la sangre, corresponde más o menos al 5% del peso corporal y el 55% del volumen de la sangre. El plasma está compuesto por un 95% agua y en el plasma están embebidas muchos solutos, muy importantes. Están la glucosa, los lípidos, las proteínas, enzimas. eh, Vimos muchas enzimas o proteínas que están como simógenos, que se activan y cumplen muchas funciones importantes cuando vimos el sistema renina-angiotensina, por ejemplo, las hormonas, los minerales, sodio, potasio, magnesio, calcio, elementos de desecho como la urea, la creatinina, las vitaminas. Bueno, entre estos solutos las proteínas son muy importantes. La concentración de proteínas más o menos es de 6 a 7 gramos por decilitro, y de ella la más abundante es la albúmina, que es más o menos un 55%, que tiene una función para la regulación del intercambio de líquidos, una función oncótica, y además transporta diferentes elementos. Después hay otras proteínas que también son importantes, como las globulinas, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, que tienen función básicamente transportando diferentes elementos, excepto las gamma, que son, cuando hablamos de las gamma, de las globulinas gamma, hablamos de las inmunoglobulinas, ¿sí? Las que charlamos hace un ratito. Inmunoglobulina M, G, A, que tienen la función inmune, de la que hablamos un rato. Otras proteínas es el fibrinógeno, que es una enzima inactiva que se va a activar después de la cascada de coagulación, formando el coágulo, se transforma en fibrina y forma el coágulo, que es lo que da estabilidad al trombo plaquetario inicial, que es débil, se estabiliza con esta proteína. Así como ven, unas funciones muy diversas, muy variadas y muy importantes. Acá en un corte transversal de un vaso se ven los diferentes elementos. Entonces lo más abundante, plasma, dijimos 55%, y las células que circulan, ¿sí? Las más abundantes, los eritrocitos, son células pequeñas de unos 7 micrómetros, con forma de disco bicóncavo, con una vida media de unos 120 días. Los glóbulos blancos, un poquito más grandes, de unos, no sé, 10 micrómetros, 15 micrómetros más o menos, y las plaquetas mucho más chiquitas, unos 3 micrómetros, ¿sí? Ahora vamos a analizar todos estos elementos. Vamos a empezar por las proteínas plasmáticas. Entonces, ya hablamos un poquito de la importancia de estas proteínas. Bueno, vamos a repasarlo. ¿Qué funciones importantes tienen? Regula la presión oncótica, lo que habíamos hablado de la albúmina, regulando el balance intra y extravascular del agua y electrolitos, transportando compuestos no solubles en agua, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno, el dióxido de carbono, el hierro a través de la transferrina. La respuesta inmune, las inmunoglobulinas y el complemento, lo que hablamos hace un ratito, que son fundamentales para la inmunidad, eh, la regulación de hormonas y factores de transcripción, o sea, todas las hormonas y además los factores de crecimiento angiogénico o de diferenciación celular viajan a través de la sangre a sus órganos diana y permiten la diferenciación y crecimiento de diferentes tejidos. Una función metabólica llevando enzimas, eh, como las que hemos visto en el sistema renina-angiotensina, otras enzimas como las de la cascada del complemento, tienen función enzimática, son proenzimas que cuando se activan tienen función enzimática. Formación, conservación y reparación de tejidos, como habíamos dicho, y la coagulación sanguínea, la importantísima, todas las proteínas que forman parte de la cascada de la coagulación, terminando con el fibrinógeno para que se active,
que lo vamos a ver más adelante. También almacenamiento, por ejemplo, la ferritina. Bueno, repasando un poco, esto ya lo han visto, el agua corporal total se distribuye 2/3 en compartimiento intracelular, 1/3 en compartimento extracelular. Del compartimento extracelular, el 80% está en los tejidos, en el líquido intersticial, y un 20% en el plasma. La distribución del agua entre el líquido intersticial y el plasma está determinado por un balance de fuerzas que se oponen y que actúan en los capilares, ¿sí? Ahí es donde se produce el equilibrio dinámico de fuerzas que permite el intercambio. Entonces, repasando, esto es lo mismo. Una persona de unos 70 kilos, el agua corporal total sería más o menos unos 40-42 litros, del cual la mayor proporción, el 67%, 2/3, está en el componente intracelular, o sea, agrupando todas las células del organismo, la mayor parte del agua está en el intracelular. Del restante, un 25% líquido intersticial, unos 10 litros, y 8%, unos 3 litros y medio en el plasma. Acá lo mismo, esto ya lo han visto, dibujito. Bueno, la importancia de las proteínas en esto. Bueno, la filtración de agua, glucosa, solutos se va a producir a través de los poros capilares hacia el líquido intersticial, ¿sí? Y eso se debe a diferencias de presiones entre el capilar y el intersticio, ¿sí? O sea, va a haber elementos que van a pasar fácilmente por los poros de los capilares, como son la glucosa, los iones, aminoácidos, pasan al intersticio y más o menos están en la misma concentración en ambos lugares. Ahora, ¿de qué va a depender que pase? De dos fuerzas principalmente. Una es la presión hidrostática, que es la presión que ejerce la columna de agua sobre la pared con la finalidad de atravesarla, de pasarla, es la fuerza que hace, ¿sí? En este caso, en la pared de los capilares, donde se va a producir el intercambio. Y la otra va a ser la presión producida por las proteínas. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, las proteínas no pasan por los poros capilares, se quedan en el espacio intravascular. Entonces la proporción de proteínas dentro de los vasos y fuera de los vasos es mucho mayor. Dentro de los vasos más o menos 6 o 8 gramos por decilitro, ya lo habíamos dicho, a una diferencia de 2 gramos en el intersticio. Estas concentraciones de proteínas producen una diferencia de presión osmótica denominada presión coloide-osmótica. Entonces, existen dos tipos de presiones coloide-osmóticas, la plasmática y la intersticial. La plasmática era muy importante, la intersticial es baja, entonces las proteínas van a tender a llevar el agua hacia el espacio intravascular. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, vamos con un dibujito a ver si se entiende mejor. Viene la arteria, se va haciendo cada vez más pequeña, llega al capilar. Tiene un extremo arterial entonces, el capilar, y se transforma luego en vena para seguir hasta formar las grandes venas y desembocar en el corazón. El extremo arterial del capilar tiene una presión hidrostática alta que hace que se filtre agua hacia el intersticio, ¿sí? Sale agua del capilar. También sale glucosa, aminoácidos, iones, ¿sí? Ahora, a medida que va avanzando, esta pérdida de agua concentra las proteínas que no pueden salir del capilar y se quedan dentro del vaso. Como está más concentrada, ejerce una presión osmótica y vuelve a entrar el agua al capilar. Y así se recupera el agua pasando otra vez al intravascular, siguiendo hacia las venas. Obviamente queda una proporción de líquido en el intersticio que se va a ser eliminada básicamente por los capilares linfáticos. Bien, eso sería con respecto al plasma y las proteínas. Con respecto a las células, nosotros hablamos generalmente de células, van a ver que lo van a encontrar como células o elementos figurados de la sangre. ¿Por qué elementos figurados? Porque algunos de los que llamamos células de la sangre en realidad no tienen todos los componentes de célula eucariota, entonces se los denomina elementos figurados. Por ejemplo, los eritrocitos y las plaquetas no tienen núcleo. Los eritrocitos pierden el núcleo, pierden las organelas, entonces no se pueden dividir, no cumplen la función de una célula eucariota. Entonces por eso hablamos de elementos figurados. En este teórico yo voy a hablar indistintamente, voy a decir células o elementos figurados, pero sepan que no son células eucariotas en sí, se diferenciaron. Bien,
Estas células que componen la sangre van a ser los eritrocitos o glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Los más abundantes, dijimos, los glóbulos rojos. Son más o menos de 4 a 6 millones por milímetro cúbico, ¿sí? Mucha cantidad. Estas proporciones o cantidades van a variar de acuerdo al libro en el que lean, a la bibliografía que tenga, va a variar, pero bueno, va a ser un rango aproximadamente ahí. Estas células viven más o menos 120 días, ahí está el cuadrito. Y de los leucocitos, que son estas células un poquito más grandes, acuérdense que estas tienen 7 micrómetros, estas son 10, 12, 15. Los granulocitos, los leucocitos se dividen a su vez entre los que tienen gránulos y los que no tienen gránulos. Los que tienen gránulos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. ¿Sí? Vean que son todos diferentes. Y los que no tienen gránulos, no se ven los gránulos al microscopio, son los linfocitos y los monocitos. ¿Sí? Estos todos con vidas medias diferentes y funciones diferentes, ya los vamos a ver. Y acá más chiquito, pero no por eso menos importante, las muy importantes, las plaquetas, que son unas muy chiquitas, unas 3 micrómetros, tampoco tienen núcleo, lo perdieron, y viven más o menos unos 7 días. ¿Sí? De estas más o menos son, las plaquetas en sangre tienen una concentración más o menos entre 250.000 y 400.000. Y los glóbulos blancos, 7.000 más o menos, entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. ¿Sí? Depende de donde lo lea, va a variar un poquito. Bueno, de los elementos figurados de la sangre, algunos tienen todas sus funciones dentro del lecho vascular, ¿sí? Dentro del torrente sanguíneo. Las plaquetas y los glóbulos rojos. Y además carecen de núcleo. En cambio, los glóbulos blancos permanecen parcialmente en su vida en el torrente circulatorio. Salen de la sangre hacia los tejidos donde cumplen su función, ¿sí? Así que estos se escapan. Bien, dijimos que estas células, las plaquetas y los eritrocitos no tienen núcleo, o sea que no se dividen y tienen una vida media bastante corta, 120 días, 7 días. Entonces, ¿dónde se producen? Necesitamos un órgano productor, ¿sí? Hay un órgano que produzca, o sea, no se producen dentro de la sangre, se producen en otro órgano. El órgano donde se producen son los órganos hematopoyéticos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de hematopoiesis, que es la producción, el proceso de formación, desarrollo y maduración de la célula de la sangre a partir de una célula precursora común, indiferenciada multipotente, ¿sí? Que es la stem cell. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las células de la sangre, sean eritrocitos, plaquetas o glóbulos blancos, todas derivan de una misma célula indiferenciada que después se va a diferenciar, ¿sí? Esa se llama la stem cell o célula madre multipotente hematopoyética, ¿sí? Bueno, lo que habíamos dicho, las células sanguíneas tienen una vida media corta, han perdido su núcleo, no se diferencia, entonces necesitamos órganos hematopoyéticos. En el adulto, en los adultos, el órgano hematopoyético es la médula ósea, ¿sí? Es la médula ósea. Se producen en la médula ósea y de ahí pasan a la sangre. ¿Y por qué esta célula madre se va a diferenciar en una estirpe, en otra estirpe? Eso va a depender de mediadores químicos que van a llegar por la sangre y van a decir qué requerimiento tenemos. Por ejemplo, si hay hipoxia celular, se van a liberar en el riñón una hormona que se llama eritropoyetina, que se produce en las células mesangiales, básicamente el intersticios del riñón, y que se llama eritropoyetina, EPO, la abreviamos, y estimula la producción de glóbulos rojos, la eritropoyesis. Si estamos consumiendo muchas plaquetas, se van a producir otra hormona que se llama trombopoyetina, que va a estimular la producción de plaquetas o trombocitos. Y así, otras citoquinas van a estimular la producción de los diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿sí? Bien, entonces la hematopoiesis, la célula madre, está multipotente. Inicialmente, y esto es importante, se va a diferenciar en dos estirpes, ¿sí? Esta célula madre multipotente se diferencia en dos estirpes. Una que es célula madre linfoide y otra que se llama célula madre mieloide. La célula madre mieloide va a dar lugar a los eritrocitos, los glóbulos rojos, los megacarios y a las plaquetas y a todos los leucocitos granulocíticos, los que tienen gránulos. Dijimos neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y la célula madre linfoide
va a dar lugar a lo que va a los linfocitos, tanto B como T. ¿Sí? Bien. Y este mecanismo de maduración, la realidad es que es un proceso bastante complejo, ¿sí? Bastante complejo, intervienen muchos mediadores. Yo acá les dejo un esquemita más o menos, pero bueno, arrancando de una stem cell, se va a diferenciar en las dos estirpes, linfoide y mieloide, y de ahí se van a producir las células, se va a ir diferenciando hasta que se producen las células adultas. Todo esto es por una ensalada, por muchos mediadores que van haciendo que se vaya diferenciando según las necesidades del organismo. Y se van produciendo lo que se dice acá UFC, es unidades formadoras de colonia. Unidades formadoras de glóbulos rojos, unidades formadoras de granulocitos y monocitos, unidades formadoras de megacariocitos, y así se va diferenciando según lo que necesite, ¿sí? Por ejemplo acá, esta de eritrocitos, se va diferenciando hasta que se produce el proeritroblasto y el eritroblasto que se libera al torrente sanguíneo. Acá lo mismo, los glóbulos blancos granulocíticos, los monocitos, que después pasan a los tejidos y forman los macrófagos, los neutrófilos, y acá las plaquetas, el megacardioblasto, que da lugar a las plaquetas, y los basófilos y los eosinófilos. Y del otro lado, la unidad formadora de linfocitos, que da los linfocitos T y los B. ¿Sí? Esos se los dejo. Bien, dijimos entonces que en el adulto la hematopoiesis, esto ocurre en la médula ósea de los huesos, de algunos huesos. Y antes, ¿hay otros órganos hematopoyéticos? Sí, claro. En el embrión, la hematopoiesis ocurre en diferentes lugares, por lo cual se habla de fases de hematopoiesis o estadio. ¿Cuáles son esas fases o estadios? Bueno, en un primer lugar, los primeros eritrocitos que aparecen en el feto, en el embrión, va a ser a nivel del saco vitelino, en el periodo mesoblástico. ¿Sí? Ahí van a aparecer los pequeños islotes de mangiógenos de Wolpander, que van a formar los primeros vasos y las primeras células sanguíneas, los hemacitoblastos. ¿Sí? Esto es intravascular, que es decir, se forman ahí mismo los vasos y aparecen se diferencian las células sanguíneas. ¿Sí? Esto es por un corto periodo, más o menos para la 12ª semana de gestación, ya esto va siendo sustituido. ¿Por qué? Porque aparece el periodo hepático, o sea que el hígado va a tener una función de la hematopoiesis en el feto. ¿Sí? Más o menos a las 5 semanas de gestación adquiere mayor importancia la producción hepática, ¿sí? O sea, ya extravascular. Aparecen eritrocitos anucleados, macrocitos, que ya tienen una vida media más larga, pero después va a ser reemplazado ya por el periodo óseo, o sea, se van a formar estas stem cells, van a ir a la médula ósea, donde a partir de la cuarta, quinto mes de gestación aparece la hematopoiesis, ¿sí? Ya hay eritrocitos más adultos, más anucleados, normocitos, con un tiempo de vida mayor, y bueno, ahí está la célula madre indiferenciada, la stem cell, que da todas las estirpes, los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, perfecto. Una forma de ver eh, nosotros dijimos que teníamos glóbulos rojos, una gran cantidad, 5 millones más o menos por mililitro cúbico. Otra forma de expresar esto es hablar del hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Simple, es la proporción que vimos cuando centrifugamos, es la proporción de glóbulos, de glóbulos rojos que queda ahí sedimentado, ¿sí? Significa, o sea que si tengo un hematocrito del 40%, significa que el 40% del volumen sanguíneo son glóbulos rojos, ¿sí? ¿Y esto para qué me sirve? Y porque si baja la masa de glóbulos rojos, va a bajar el hematocrito y yo puedo decir que el paciente esté anémico, ¿sí? Otra forma de ver lo mismo es ver la cantidad como sé que los glóbulos rojos están llenos de la proteína que se llama hemoglobina, si yo sé la cantidad de esta proteína, si el valor baja, también voy a pensar que indirectamente que el paciente está anémico. Entonces, conociendo estos valores, el hematocrito de un hombre es 42 a 46, de una mujer de 38 a 41, y la hemoglobina de un hombre mayor de 13,5, la de la mujer mayor de 12, y la embarazada mayor de 11. Esto me permite saber si está en un rango normal o si está anémico, o si aumentó. ¿Sí? También es importante. Entonces, para que quede un poquito más claro, acá le pongo
Esto sería lo normal, la proporción, dijimos 55% plasma y el resto, la mayoría, eritrocitos. 48%, eso es normal. Ahora si yo hago lo mismo y el porcentaje es mucho menor, 30%, este paciente está anémico. ¿Sí? Y si aumentó, al contrario, aumenta la masa de glóbulos rojos, aumenta el hematocrito, disminuye la proporción de plasma, este paciente tiene una policitemia. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco, ya que estamos con esto, de los eritrocitos. Estas células que son tan abundantes en el torrente circulatorio, dijimos unos 5 millones por milímetro cúbico, tiene esta forma esférica, tiene una forma de disco, como un lente bicóncavo de unos 7 micrómetros de diámetro, un espesor más o menos de 3 micrómetros, pero como es achatadito al medio, ahí mide más o menos 1 micrómetro. Estas células se diferenciaron, perdieron su núcleo, perdieron todas sus organelas, ¿y para qué? Para llenarse de una proteína, la hemoglobina. La hemoglobina que va a transportar el oxígeno. O sea, todas las células del organismo necesitan oxígeno, es fundamental. Necesitamos mucha hemoglobina, entonces estas células perdieron todo, se vaciaron, se llenaron de hemoglobina para transportar oxígeno en la máxima cantidad posible. Además, esta forma de lente bicóncava le permite gran flexibilidad cuando pasan por capilares muy chiquititos. Ellos pasan, se deforman, pasan y siguen circulando, ¿sí? Tiene una vida más o menos de unos 120 días. Acá se los dejo todo anotadito. Más o menos lo que dijimos. Otra cosa importante es que en la superficie de membrana de los eritrocitos hay una serie de proteínas, de glicoproteínas, que van a determinar los grupos sanguíneos, tanto el grupo ABO, o sea que yo sea grupo A, B o AB o 0, como el RH, que sea RH positivo o negativo. Todo eso se determina por la membrana de los eritrocitos y esto va a determinar que sea entre dos personas compatibles o no para las transfusiones. Bien. Entonces, los citrocitos, una vez producida la hematosis, ahí en el pulmón, comienza su recorrido por todo el árbol circulatorio y transportan el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? En la sangre, el oxígeno y el dióxido de carbono puede ser transportado de dos formas: unido a la hemoglobina o disuelta directamente como gas en el plasma. En condiciones normales, la gran mayoría va unido a la hemoglobina, ¿sí? La gran mayoría. Y muy poca proporción va disuelta en plasma. En condiciones, esto se los dejo anotado, pero para que tengan una idea. En condiciones normales, la hemoglobina transporta más o menos unos 34 mililitros de oxígeno por cada gramo, lo que sería la máxima capacidad de transportar oxígeno. Si yo lo saturo de oxígeno a toda la hemoglobina, puedo transportar eso. Y sacando unas cuentas, puedo saber... bueno, acá les dejo una imagen de lo que es la hemoglobina, una proteína esférica, formada por 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, porta, ahí está. La hemoglobina es la principal componente del eritrocito, transporta el 99% del oxígeno, el otro va disuelto. 4 cadenas proteicas, globinas, cada una con un grupo hemo, y en el centro del grupo hemo el hierro, al cual se liga el oxígeno de una forma débil, no es covalente, esto permite que lo libere rápidamente. Acá está el esquemita, la globina es globina, el hemo y con el átomo de hierro. Y acá, como el eritrocito lleno de estas globinas, carga el oxígeno, lo transporta y lo cede a los tejidos periféricos. Perfecto. ¿Por qué les decía esto de la máxima concentración de hemoglobina, de oxígeno que puede transportar la hemoglobina? Porque si yo a un paciente le saco sangre de la arteria, de la vena, lo mando al laboratorio, el laboratorio puede determinarme si la hemoglobina tiene o no la máxima saturación de oxígeno. La máxima saturación sería hacerlo en escala al 100, si está 100% saturada. Eso en condiciones normales no ocurre, no saturamos al 100%, no la cargamos al 100% por diferentes factores. Pero ahí, una persona normal satura 97, 98, 95. En determinadas enfermedades esto va bajando, entonces conocer esto es muy bueno. Y un elemento que tenemos en medicina, tanto enfermería como médicos, es utilizar un saturómetro, que es un elemento muy sencillo, se le pone en el dedo del paciente, en el lóbulo de la oreja, y por trascapilaridad
no se estima la saturación de oxígeno, o sea, no se estima cuánto está saturando. Es casi un signo vital, es muy utilizado, nos va a decir mucho de cómo está el paciente, de cómo se está oxigenando. Así que es una herramienta muy útil. Y a eso venía todas estas cuentas. No los quiero marear, así que lo vamos a dejar ahí. Esto es lo que les había dicho, entonces con estas cuentitas puedo sacar entonces que el 98%, 99% del oxígeno va unido a la hemoglobina y un 2%, un 1% se transporta disuelto. Esto no los quiero marear, lo vamos a dejar ahí. Acá un esquemita del glóbulo rojo pasando por el capilar pulmonar, se llena de oxígeno para después ceder a los tejidos periféricos, la hematosis, y al revés, en los tejidos periféricos toma el dióxido de carbono para después cederlo al alveolo. Perfecto. La capacidad de unión de oxígeno a la hemoglobina puede ser alterada por diferentes cosas. ¿Sí? Es esta una curva en la que se ve cómo la hemoglobina capta el oxígeno. Esta curva puede moverse para la derecha o la izquierda según determinadas cosas que ocurran en el medio. ¿Sí? O sea, no, se puede modificar la unión del oxígeno a la hemoglobina por que varíe el pH, porque varíe la concentración de PC2, porque haya aumente o baje el 2,3-difosfodilglicerato o por la temperatura. Acá se los dejo marcadito cómo influyen todos estos factores en la unión del oxígeno a la hemoglobina. Nosotros hablamos un ratito de la hematopoiesis y dijimos que la producción de glóbulos rojos es la eritropoiesis, ¿sí? La producción de eritrocitos, el proceso de formación de glóbulos rojos, de eritrocitos. Se da entonces en la médula ósea roja de los huesos planos, principalmente esternón, pelvis, costillas, vértebras, y es una tasa muy alta porque tenemos muchos eritrocitos, 5 millones por milímetro cúbico, es una gran masa, que tiene una vida media relativamente corta, 120 días. Entonces, el tiempo necesario para la formación de eritrocitos maduros varía entre 4 a 7 días. Y el principal factor determinante para la eritropoiesis es la hipoxia tisular. O sea, si la célula le falta oxígeno, eso va a estimular a la producción de una hormona que se llama la eritropoyetina, que se produce a nivel del riñón, en las células intersticiales y las células mesangiales, y va a actuar a nivel de las células tencelas ya para producir la producción de eritrocitos, aumentar la producción de eritrocitos. Entonces, ¿por qué podemos requerir aumento de los eritrocitos? Y porque, ¿qué elementos necesitamos para la producción de los eritrocitos? Vamos a necesitar materia prima para la formación de estas células. ¿Qué vamos a necesitar? Aminoácidos para formar las cadenas de globina. Vamos a necesitar el hierro para formar también la globina, la hemoglobina, ¿no? También vamos a necesitar mucho ADN, así que vamos a necesitar vitaminas, las principales que necesitamos para la formación de estas células va a ser la vitamina B12, la cobalamina y el ácido fólico. Y un factor estimulador que va a ser la eritropoyetina. ¿Por qué les hablo de estos factores? Porque si estos factores carecen, faltan, se va a bajar la masa de eritrocitos y eso dijimos que se llamaba anemia, ¿sí? Anemia. Hay muchos tipos de anemia, esas van a ser anemias carenciales por diferentes, y va a ser por falta de estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que el principal estimulador para producir los glóbulos rojos, la eritropoyesis, va a ser la hipoxia tisular. ¿Y por qué se da la hipoxia tisular? Y por diferentes cosas. Puede ser por hipoventilación, por un neumotórax, por inhibición de los centros respiratorios, porque yo le di un fármaco al paciente y lo inhibí, o porque se tomó algo porque tomó algo en exceso y deprimió el centro respiratorio, produce una hipoventilación y eso produce hipoxia tisular y estimula parálisis de los músculos respiratorios, por un Guillain-Barré, por ejemplo, alteración de la ventilación perfusión, un shunt, como vimos cuando vimos respiratorio, una hemorragia masiva si se pierde mucha sangre, también, y también las hormonas andrógenas. Todo eso estimula a la producción de más glóbulos rojos.
Vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a seguir en un ratito, hacemos una pausa y seguimos con la segunda parte. Muchas gracias.